Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acá preparando otro video para iniciar la segunda unidad. Vamos a empezar a trabajar sobre cómo estos cambios en Europa impactaron en nuestro país. Y hoy vamos a ver esta primera parte de ese impacto. Esas revoluciones subburguesas que ocurrieron en Europa van a tener impacto en América Latina, en América en general, no solo en América Latina, porque la revolución en Estados Unidos, la lucha por la independencia en Estados Unidos se va a dar con anterioridad. En 1776 ya se declara la independencia en Estados Unidos, es decir que todas estas ideas que estaban haciendo eclosión en Europa también hacen eclosión en América. En el caso de Estados Unidos, con su particular relación con el Reino Unido y la independencia de ese país. Va a haber incluso europeos que van a analizar los cambios que se producen en América del Norte con la independencia de Estados Unidos. Básicamente Tocqueville en Francia va a ser un gran estudioso de la independencia norteamericana, básicamente porque los europeos tienen una característica que no se va a dar en América, que hay monarquías y que hay nobleza. En América esto no existe o existía, pero en los pueblos originarios, en las grandes civilizaciones que ya habían sido arrasadas por la conquista. Por lo tanto, las nuevas repúblicas que se instalan en el siglo XIX y que comienzan también con Estados Unidos a fines del siglo XVIII, van a ser repúblicas donde no va a haber títulos de nobleza, donde no va a haber aristocracia. Y esto va a ser un cambio que va a llevar a que también los regímenes políticos que se inauguren en América sean distintos a los de Europa. Vimos que, por ejemplo, de la Revolución Gloriosa surge la monarquía parlamentaria. Esto también es la idea en la Revolución Francesa, aunque como la monarquía no se presta a esto, van a derivar en una república, pero después nuevamente van a volver a la monarquía parlamentaria. Es decir, estos grupos de nobles que van a formar parte también de terratenientes capitalistas después, etcétera, son los que van a estar involucrados en estos movimientos. En cambio, en América esto es distinto. En nuestro país, ese impacto va a ser a partir del avance de Napoleón en Europa, que va a avanzar sobre España, y esta colonización, digamos, este avance del imperio napoleónico sobre España va a permitir que nuestros países comiencen a revolucionarse. Pero ya venían imbuidos de las ideas de la Ilustración, las mismas ideas que habían llevado a los revolucionarios de la Revolución Francesa. Pensemos que estas ideas estaban muy presentes en personas como Moreno, Belgrano, hablando de nuestros revolucionarios. Estos primeros revolucionarios van a tener en muchos casos proyectos liberadores de América y proyectos de lo que algunos autores posteriormente van a denominar la patria grande, esta idea de que esos grandes virreinatos se mantengan como tales y no que se dividan en distintos países, sino que sean grandes países, e incluso la idea de unificar toda América del Sur, las ideas de Bolívar en Venezuela y de San Martín en Argentina, para ir confluyendo en la liberación de los distintos países. Eso explica por qué San Martín no se conformó con la independencia argentina, sino que fue hacia Chile y hacia Perú, liberando a estos países de la colonización española, básicamente para conformar estas grandes naciones latinoamericanas. Lamentablemente esto no ocurre y va a triunfar la otra postura, la que ustedes en la escuela general estudiaron como unitarios y federales. Bueno, los unitarios, ese proyecto con la idea del puerto de Buenos Aires como el lugar central para la exportación y la importación, es el que va a triunfar luego de varias décadas de guerras civiles que básicamente lo que expresaban eran distintos proyectos de país.
esos sectores unitarios son los que van a conformar nuestra Constitución de 1853, la Constitución que va a perdurar a lo largo del tiempo, porque antes también hubo constituciones, pero dadas las divisiones que se generaron en el país, estas fueron dejadas de lado hasta que se conforma la unidad, y luego de la batalla de Pavón, esto mucho más, en 1861, entonces lo que va a quedar es la Constitución de 1853, que es la que perdura a lo largo de las décadas, con un pequeño cambio en el 49, que vamos a ver en su momento, y hasta que se modifica con la reforma de 1994. Esta idea de estos unitarios conforman lo que se conoció como la patria chica, es cuando los países se dividen en distintos países y no en una gran nación. El modelo de la Constitución de 1853 va a estar basado en esto que va ocurriendo en Europa, la idea de conformar una Constitución que permita el paraguas, digamos, el marco de referencia para todo el sistema jurídico argentino. En esa Constitución hoy vamos a ver que se van a establecer, en primer lugar, los derechos civiles y los derechos políticos. Es decir, la Constitución lo que nos da es el espíritu de lo que se espera que luego se plasme en los distintos códigos, código civil, penal, procesal, de familia, etc. Pero las grandes garantías constitucionales, es decir, lo que el Estado tiene que garantizar como derecho, van a estar plasmados a grandes rasgos en la Constitución, así como también las formas de gobierno. Vamos primero a los derechos. Los derechos civiles, en consonancia con lo que está pasando en Europa, vamos a tener desde el artículo 14, que es el artículo que marca a fuego cuáles son los derechos civiles: la libertad de expresión, de movimiento, el derecho de propiedad, el derecho a ejercer toda industria o comercio lícito, el derecho de navegación y la libre navegación, el libre movimiento por todo el territorio. Es decir, ahí se establecen la libertad de culto, ¿no? Los derechos y libertades civiles, que, como están en la Constitución, deben ser garantizados por las leyes. Para eso después se hacen los códigos, ¿no? Cómo garantizar que se cumplan esos derechos. Es interesante que en nuestro país, además de estos derechos para los nativos del país, están los derechos civiles para los extranjeros en el artículo 20, que va a establecer que todo extranjero que también puede tener libertad de culto, establecer su actividad económica, puede testar, es decir, dejar a sus descendientes su herencia, puede tener propiedad, derecho de propiedad, etc. O sea, los mismos derechos civiles de los nativos son para los extranjeros. En el artículo 15, que plantea que no hay esclavos, no hay esclavitud en nuestro país. En el artículo 16, las prerrogativas que no hay prerrogativas de sangre, es decir, no hay nobles, no hay títulos de nobleza, no hay forma de